Hemos terminado una semana más. Es una semana que se ha ido y nos acerca al día en que Jesús ha de volver a esta tierra. Les agradecemos que ustedes se tomen este tiempo para acompañarnos en la meditación de la palabra de nuestro Dios esta noche, y al mismo tiempo deseamos que cada una de las enseñanzas que tenemos puedan fortalecer su vida espiritual. En esta noche vamos a meditar en algunos versos que seguramente hemos leído, pero queriendo profundizar en ellos, encontramos grandes lecciones. Hebreos capítulo 3, verso 15 dice así: Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Algunas veces y algunas personas cuestionan la existencia de Dios porque no lo pueden ver físicamente. Algunos otros quisieran escucharlo como nos escuchamos usted y yo, ya sea por teléfono, en vivo o en alguna grabación. Sin embargo, mis estimados, debemos profundizar en las Escrituras para entender por qué actualmente no podemos ver físicamente a Dios ni escucharle auditivamente. Sin embargo, sí Dios mantiene una comunicación con nosotros. En este mundo que es muy decadente, podríamos abrir cualquier noticiero y nos hablarán de drogas. En algunos casos como algo ya normal. Es más, nosotros mismos hemos asumido y asimilado tanto esta práctica que ya lo vemos como algo normal. Algunos más jóvenes quizá hoy en día enfrentan desafíos no con las drogas psicotrópicas, pero quizá con los videojuegos, que son una droga visual. Algunos otros tenemos adicción, por ejemplo, a los dispositivos electrónicos, llámese tableta, teléfono, laptop, televisor. En otros casos es bien frecuente poder observar un mundo decadente en torno a la sexualidad del ser humano. Y tal vez alguien esta noche pudiera decir, afortunadamente, ninguna de estas cuestiones que han sido mencionadas ha llegado a mí. Pero, mis estimados, tampoco podemos omitir a las amistades peligrosas. Y todo esto que acabo de mencionar en conjunto ha hecho que nuestra sociedad sea más decadente cada día. Sin embargo, además de eso que hemos nombrado, el cristiano actual no solamente tiene el desafío de luchar y vencer a estos gigantes. Hoy quiero hablarle de algún aspecto importante que a veces pasamos desapercibido. Hay tentaciones mil, pero una de las tentaciones más crueles que está agobiando al cristiano es la frialdad y la indiferencia en la vida espiritual. Con frecuencia podemos ver que quizá una sala de cine, un concierto, una reunión social es rebosante, pero la asistencia a la iglesia, por ejemplo, es contada. Algunos pareciera ser que vemos a nuestros hermanos en la fe caer y con indiferencia, así como en la parábola de algún momento el hijo pródigo, solamente los vemos de lejitos. Por eso, mis estimados, esta noche, yo quisiera que usted pudiera meditar con su servidor la importancia de que nuestra mente no se deje llevar por nuestros propios intereses ni las prioridades que nosotros solemos tener. Hay una profecía que se escribe en el libro de Mateo 24, para ser precisos el verso 12, que no debiéramos olvidar. En más de una ocasión hemos leído las profecías de Mateo 24, algunas de Apocalipsis, de Daniel, pero esta noche quiero centrarme en esta profecía que dice de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es importante considerar, mis estimados, que las encomiendas bíblicas nos fueron dadas
para contrarrestar los ataques del enemigo. Pero si yo ignoro esas encomiendas, ¿cómo podría entonces contrarrestar estos ataques del enemigo? Hasta el día de hoy, hasta aquí, sé que usted ha aprendido y ha conocido, al igual que su servidor, ya sea por cuenta propia, por algunas reflexiones que hemos compartido juntos, con la ayuda de algún líder. Pero mis estimados, si en nosotros en algún momento se ha presentado el pensamiento de desánimo, de indiferencia, de regresar a viejos hábitos y viejas prácticas, toca a nuestro corazón de alguna manera y lo desquebraja, entonces debemos considerar esta encomienda bíblica. Hebreos 3:15 decía, y lo vuelvo a repetir, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Y es que, mis estimados, la vida espiritual a veces suele pasar momentos como semejantes a una enfermedad. Si no oímos la voz de Dios todos los días, vamos en camino a una recaída espiritual. Es posible que en algún momento hayamos oído su voz ayer, quizá en algún momento la semana pasada, pero mis estimados, la sordera espiritual que no nos impida escucharla hoy. Y es que, mis estimados, Mateo capítulo 12, desde el verso 43 al 45, tiene una enseñanza bíblica muy interesante. Jesús acababa de sanar a un hombre que estaba mudo. Y este hombre había estado mudo por causa de un demonio. Usted debe recordar que los demonios bíblicamente pertenecen a los ángeles que cayeron juntamente con Satanás y le sirven a él. Es decir, un ángel malvado había tomado el control de la vida de este hombre y lo había dejado mudo. Jesús entonces le libera a este hombre endemoniado y vuelve a hablar nuevamente. Este hombre, en pocas palabras, vivía preso de un ángel caído. No podía hablar porque el ángel no lo dejaba. Y no lo pudo hacer sino hasta que Jesús lo liberó. La palabra libertad, algunas veces creo que hemos olvidado qué significa. Antiguamente se decía que un esclavo era el que estaba sometido bajo el yugo de su amo y hacía lo que su amo decía. Pareciera ser que nos vendieron la idea que se acabó la esclavitud, pero en la vida espiritual, no hablaré de la vida laboral, sino en la vida espiritual, mis estimados, todavía pareciera ser que no lo hemos comprendido. Pablo lo dijo en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted y yo, mis estimados, somos víctimas, pero no como victimarios, sino presos del pecado. Por eso es que nuestra tendencia es muy fuerte en ese aspecto. Nos agrada lo que es malo y lo que debemos, no lo hacemos. Mis estimados, nos atraen cosas que no debieran. Incluso las que debemos hacer no nos gustan. Bueno, en esta historia Jesús libera al mudo y le muestra el objetivo a todas las personas que estaban con él, al mudo mismo y a nosotros, que el objetivo de Jesús es liberarnos de las garras del enemigo. A este personaje que acababa de ser liberado, al igual que a todos los que estaban contemplando el milagro, Jesús quería prevenirlos de una catástrofe de servir a un ángel caído. Mis estimados, hay pecados que nos pueden hacer presos. Lo voy a decir en una palabra fuerte. Hay pecados que nos pueden llevar a quedar endemoniados. Sin embargo, Jesús libera a este hombre. Dice el verso 24 del libro de Mateo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, mis estimados, esta referencia es breve pero muy importante. Cuando usted y yo conocemos el Evangelio, nuestra vida cambia. Nuestra vida, sin duda alguna, mejora. Esa es el paralelismo a la oración que Jesús externa, a decir, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. En pocas palabras, cuando conocemos el Evangelio, nuestra vida cambia,
nuestra vida mejora. Y es que, mis estimados, haciendo un paréntesis rápido, el Evangelio mejora la vida de todos hablando de salud. Porque cuando usted conoce el Evangelio se va a dar cuenta qué cosas no debe comer para mejorar su salud. Y más de uno podríamos decir, pero es que a mí me gusta aunque me haga daño. Pero el Evangelio es puntual, te libera. Si tú no lo quieres, es diferente. Al mismo tiempo, el Evangelio mejora nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, nuestro estado de ánimo, nuestra productividad y muchos aspectos semejantes. Sin embargo, debemos recordar que el pecado es como una enfermedad. Cuando las cosas están mejorando, es cuando más debemos cuidarnos. Muchas veces una enfermedad física toca nuestro cuerpo y la parte más caótica viene cuando recaemos en esa enfermedad. Y esto, mis estimados, suele darse por exceso de confianza. Sentimos que estamos mejorando y dejamos el tratamiento. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Siento que estoy mejorando y dejo la esencia del cambio. Empiezo a confiar en mí mismo, empiezo a tratar de animarme solo. Mis estimados, en la vida espiritual suele suceder casi lo mismo. Las cosas mejoran, empezamos a confiar más en nosotros y dejamos de lado los méritos de Cristo y su poder. En ese momento usted y yo estamos propensos a una recaída. Y el verso sigue avanzando. Dice que este demonio que salió del hombre se fue por lugares secos. Es decir, sale de un cuerpo y no encuentra a otro ser humano en el cual pueda morar. Entonces queda intranquilo porque no tiene casa. Y Jesús le advierte al recién curado, al mudo que había sido liberado. Dice el verso 44. Entonces volveré a mi casa, dice el demonio, de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Mis estimados, un aspecto muy crucial en la vida del ser humano. Debemos entender que cuando el Evangelio nos libera, no solo se trata de alejarse de lo malo. Escuchar frases como se ha portado bien y entonces está ganando el cielo, o ya no comete más pecados, son muy frecuentes en el vocabulario humano. Esta referencia de que el ángel malvado sale y regresa a la casa y la encuentra desocupada, barrida y adornada, esto no solamente debiera llamar nuestra atención a alejarnos de lo malo, sino de aplicar la mente y la vida a lo bueno, pero con inteligencia y diligencia. Mis estimados, el cristianismo hoy en día se ha perdido de enfoque y se ha creído que es una suma de prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello más. Sin embargo, mis estimados, el cristianismo es una fuerza constructiva y positiva para el bien. En la historia que Jesús les está narrando, no solo basta echar el demonio fuera, sino mantenernos alerta para que no regrese y vuelva a habitar. En pocas palabras, si usted y yo hemos mejorado en el crecimiento espiritual, pero no somos atentos en dejar que Cristo sea quien entre a nuestra vida y controla nuestro pensamiento, mis estimados, nosotros estamos en un gran riesgo. Jesús les estaba advirtiendo que sentirse liberados no debía descuidar el control de Cristo en la vida de este personaje. Al enfermo quizá no le parecía bien. Él quería en ese momento hablar y contar tantas cosas, muchas experiencias. Nosotros pareciera ser que en la vida espiritual crecemos y quisiéramos vivir de todo lo que nos parece bien. Sin embargo, mis estimados, vivir como nos place una vez que hemos sido liberados tiene consecuencias fatales. Dice el verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. El número 7, mis estimados, es un símbolo de perfección, es un símbolo de plenitud. ¿A qué se refiere esta expresión? Que cuando un ángel caído se va y nosotros no le dejamos el control a Cristo, confiamos más en nuestros méritos, actitudes, palabras y acciones
que en los méritos de Cristo. Mis estimados, corremos el riesgo de que ese ángel caído regrese y ahora tenga una plenitud de control mayor del que alguna vez tuvo. Por eso el verso dice, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Espiritualmente, mis estimados, nos volvemos más débiles. Por eso hay personas que usted puede ver de lejitos y decir, él entró a la iglesia, entró animado, entró con fuerza y ahora desanimado y ahora es hasta peor. Es más, ahora no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de Dios, mis estimados. Eso sucede cuando no le damos el control a Dios. Espiritualmente terminamos más débiles. Le voy a dar 2 ejemplos bíblicos que por el tiempo no podemos detallar, pero uno de ellos, el rey Saúl. El rey Saúl, que recibía el llamado del Espíritu Santo, confiando más en él, así de rápido, mis estimados, quedó expuesto al control del espíritu maligno, que finalmente en la historia bíblica, usted puede leerlo, lo llevó a suicidarse. Otro ejemplo bíblico es el de Judas. Judas se acercó al maestro primero de manera egoísta. El espíritu de profecía dice que en algún momento él también quiso cambiar, vio mejoras, pero decidió seguir sus propios caminos. Aún teniendo al maestro, usted sabe cuál fue el final de Judas. Por eso, mis estimados, esta noche yo quisiera decir este último fragmento que dice el verso, así también acontecerá a esta mala generación. En aquel tiempo, textualmente, Jesús se refirió a los fariseos y a los líderes de Israel que rechazaban la luz. Mis estimados, hoy usted y yo también conocemos el poder y la liberación de Cristo. Si decidimos confiar solo en nuestras fuerzas, es decir, no necesito leer su palabra, no necesito orar tanto, no necesito congregarme, híjole, ¿vamos a caer como Judas? ¿Vamos a caer como Saúl? ¿O vamos a caer como los rebeldes de Israel? Debiéramos permitir que Dios controle nuestra mente aun cuando no nos agrade la idea. Tenemos hábitos, tenemos ideas arraigadas, pero mis estimados, no dejemos que esos gustos y tendencias se antepongan a la liberación que Cristo ha ofrecido. Si hemos en algún momento sentido desánimo, debo decirle que eso no es culpa de nuestros padres, tampoco es culpa de nuestros hermanos, mucho menos de los líderes espirituales. Eso es el resultado de una relación débil que hemos tenido con nuestro Dios. Por eso, mis estimados, no pongamos nuestra vida en un líder terrenal. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Quiero terminar rápidamente con el Salmo 119 que dice a partir del verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nadie puede mejorar si no es con la palabra de Dios. Dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Son las palabras que escribe el salmista, inspirando a cada uno de los lectores para volver y escuchar esa voz de Dios que nos dice, no endurezcas tu corazón. Mis estimados, hoy tenemos una advertencia que se le dio al mudo. Hemos visto una profecía para nuestros días y también tenemos una invitación. Es nuestro deseo y es nuestra oración que cada día usted pueda hacer una realidad de estas palabras del salmista. Poder meditar la palabra de Dios, poder meditar en sus mandamientos y guardar sus dichos para no pecar contra nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.